1989. Una pareja desapareció en luna de miel en Cancún. Ramón Herrera tiene 45 años y pesca en el mar de Cancún desde hace más de 20 años. Es septiembre de 1999. El calendario marca exactamente 10 años desde aquella tragedia que nadie pudo resolver. Está en su pequeña embarcación llamada La Esperanza, una lancha de madera azul y blanca que heredó de su padre. El mar está tranquilo como un espejo y sale el sol pintando el cielo de colores dorados y naranjas. Ramón se santigua como hace cada mañana antes de comenzar su faena. Virgen de Guadalupe, protégeme en este día, susurra mientras prepara sus redes. Son las 5:30 de la mañana. A esta hora, el mar pertenece solo a los pescadores y a las gaviotas que planean sobre las olas buscando su propio desayuno. Ramón lanza la red al agua como hace todos los días desde que era un niño de 12 años acompañando a su padre. El ritual es siempre el mismo: lanzar, esperar, rezar y recoger. Espera unos minutos mientras bebe café negro de un termo viejo y abolado. El café está amargo, pero le da fuerzas para enfrentar el día. Cuando va a tirar de la red, siente que está muy pesada, más pesada de lo normal. Chingado, murmura Ramón. A veces las redes se enganchan con basura que los turistas tiran al mar. Botellas de cerveza, latas de refresco, hasta televisores viejos ha encontrado. Ramón tira con fuerza, usando toda la experiencia de sus músculos curtidos por el sol y el trabajo duro. Dentro de la red hay pescado normal, jureles, pargos, algunas sardinas plateadas que brillan bajo el sol matutino. Pero hay algo diferente, algo que brilla de manera extraña, no como las escamas de los peces. Es un anillo de oro. Ramón toma el anillo con cuidado, con las manos temblorosas. Está sucio con lodo del mar y algas verdes que huelen a sal y tiempo. Lo limpia con su camisa de algodón blanco y ve un grabado delicado: Daniel y Sofía para siempre, 15 de julio de 1989. Junto con el anillo, Ramón encuentra pedazos de tela azul. La tela está deteriorada por el agua del mar, pero aún se puede ver que era de buena calidad. Parece ser de un vestido de mujer, tal vez de seda o algún material fino. Los bordes están deshilachados y hay pequeños caracoles marinos pegados a la tela. Ramón se asusta. Ha pescado en estas aguas toda su vida. Su abuelo le enseñó que el mar a veces devuelve cosas que preferiría mantener en secreto. Sabe que algo malo pasó hace mucho tiempo y que el océano finalmente decidió contar la verdad. El viaje a la comisaría. Ramón recoge inmediatamente sus redes y dirige su lancha hacia el puerto de Cancún. El motor de su embarcación hace un ruido rasposo, como una tos de viejo fumador. Necesita reparación, pero Ramón no tiene dinero para el mecánico. Mientras navega hacia la costa, no puede dejar de mirar el anillo. La fecha grabada le resulta familiar, pero no puede recordar por qué. El puerto de Cancún, en 1999, es muy diferente al de hoy. Todavía hay muchos pescadores locales, aunque los grandes resorts ya comenzaron a cambiar el paisaje. Ramón amarra su lancha entre otras embarcaciones pesqueras. El olor a pescado fresco, gasolina y sal llena el aire matutino. Ramón camina por las calles polvorientas hacia la comisaría. Pasa por el mercado donde ya comienzan a llegar las primeras vendedoras con sus canastas de frutas tropicales. Mangos, papayas, piñas que llenan el aire con aromas dulces. Algunas mujeres lo saludan. «Buenos días, Ramón. ¿Cómo estuvo la pesca?» Él solo asiente con la cabeza, demasiado preocupado para conversar. En la comisaría de policía. La comisaría de Cancún es un edificio de concreto blanco con manchas de humedad en las paredes.
Hay ventiladores de techo que giran lentamente, moviendo el aire caliente, pero no refrescándolo. El olor a papel viejo, café y sudor impregna todo el lugar. Ramón le entrega el anillo al detective Carlos Mendoza. Mendoza es un policía experimentado de 52 años, con bigote canoso y arrugas alrededor de los ojos que hablan de muchas noches sin dormir persiguiendo criminales. Trabaja en la comisaría desde hace 25 años. Ha visto de todo: asesinatos por celos, robos a turistas, traficantes de drogas, políticos corruptos, pero pocos casos lo han marcado tanto como el que está a punto de revivir. Mendoza examina el anillo con una lupa vieja que guarda en su escritorio. El escritorio es de metal verde, con cajones que chirrían al abrirse. Está lleno de expedientes, tazas de café vacías y ceniceros rebosantes. Mendoza dejó de fumar hace 3 años, pero aún conserva los ceniceros como recordatorio de su lucha personal. ¿Dónde exactamente encontraste esto, Ramón?, pregunta Mendoza con voz ronca. Ramón explica que fue a 3 kilómetros de la costa en dirección al Hotel Paraíso Real. Siempre pesco ahí, detective, es donde mi abuelo me enseñó. Las aguas son profundas y hay mucho pescado. Mendoza tiene una sensación extraña, como un escalofrío que le recorre la espalda. Los nombres Daniel y Sofía y la fecha de 1989 le recuerdan algo. Es como una melodía que tienes en la punta de la lengua pero no puedes recordar completamente. Se levanta de su silla, que cruje bajo su peso, y va a los archivos viejos de la comisaría. El cuarto de archivos es pequeño y húmedo. Las paredes están llenas de estantes metálicos con carpetas amarillas que huelen a moho y tiempo. Cada carpeta contiene historias de dolor, misterio y a veces justicia. Mendoza busca entre cientos de carpetas amarillas organizadas por año y tipo de caso. Sus dedos gruesos pasan por los lomos de las carpetas: robo, homicidio, desaparición, tráfico. Encuentra una carpeta más gruesa que las otras con el nombre Desaparición, Daniel y Sofía Martínez, julio 1989. Cuando abre la carpeta, el tiempo parece detenerse. Dentro hay fotos de una pareja joven y hermosa. Daniel Martínez tiene 28 años. Cabello oscuro perfectamente peinado, sonrisa amplia que muestra dientes blancos y parejos, ojos marrones llenos de vida y esperanza. Sofía Martínez tiene 25 años. Cabello rubio que le cae en ondas suaves sobre los hombros, ojos azules como el mar Caribe, piel bronceada y una sonrisa que ilumina toda la fotografía. El reporte policial, escrito a máquina en papel, amarillento, dice que Daniel y Sofía desaparecieron el 20 de julio de 1989. Era el 5º día de la luna de miel en Cancún. Fueron vistos por última vez saliendo del Hotel Paraíso Real a las 21:30. Iban vestidos para una cena romántica, él con pantalón de lino blanco y camisa azul, ella con un vestido azul claro que hacía juego con sus ojos. La historia original de la desaparición. En julio de 1989, Daniel y Sofía Martínez llegaron a Cancún para la luna de miel más soñada de sus vidas. Daniel era ingeniero civil en Los Ángeles, especializado en construcción de edificios comerciales. Sofía era maestra de 2º grado en una escuela primaria de Santa Mónica. Se conocieron en 1986 en una fiesta de Año Nuevo. Fue amor a primera vista, como en las películas románticas que a Sofía le gustaba ver los domingos por la tarde. Se casaron el 15 de julio de 1989 en una ceremonia pequeña pero elegante en la iglesia de Santa Mónica. La boda costó todos los ahorros de Daniel, pero quería que fuera perfecta para Sofía. Ella llevaba el vestido de novia que había pertenecido a su abuela,
una inmigrante italiana que llegó a Estados Unidos con solo una maleta y muchos sueños. La pareja eligió el Hotel Paraíso Real porque era considerado el más lujoso de Cancún en esa época. El hotel había aparecido en varias revistas de viajes americanas como el paraíso perfecto para luna de miel. Estaba en la orilla de la playa más hermosa de la Riviera Maya. Tenía piscinas grandes con cascadas artificiales, restaurantes caros con chefs franceses y habitaciones con vista al mar que costaban $300 por noche, una fortuna en esa época. Los primeros 4 días de la luna de miel fueron como un sueño hecho realidad. Daniel y Sofía hicieron paseos en barco a Isla Mujeres, donde compraron artesanías locales y bebieron piñas coladas mientras veían el atardecer. Visitaron las ruinas mayas de Chichén Itzá, donde Daniel le propuso matrimonio por segunda vez en el templo de Kukulcán, solo para hacerla reír. Nadaron en el mar cristalino, tomaron clases de salsa en el hotel y cenaron a la luz de las velas en la playa. Cada noche, Daniel escribía en un diario de viaje que había comprado en el aeropuerto. Día 3. Sofía está más hermosa cada día. No puedo creer que sea mi esposa. Esta mañana la vi nadar en el mar y pensé que era una sirena. Somos los más afortunados del mundo. Sofía guardaba conchas marinas y flores tropicales para hacer un álbum de recuerdos cuando regresaran a casa. El 20 de julio, Daniel y Sofía cenaron en el restaurante principal del hotel, La Palapa Dorada. El mesero, un joven llamado Eduardo Restrepo, recuerda perfectamente esa noche porque era su primer día de trabajo. Eran la pareja más bonita que había visto. Él pidió langosta y ella pescado al coco. Bebieron una botella de vino tinto francés que costaba $150. Conversaron mucho y se reían constantemente. Él le tomaba la mano por encima de la mesa y ella se sonrojaba como una niña enamorada. Sofía usaba un vestido azul claro de algodón que había comprado especialmente para el viaje. Era sencillo pero elegante, con tirantes delgados y una falda que se movía suavemente cuando caminaba. Daniel usaba una camisa blanca de lino y pantalones de color caqui. Se veían como una pareja sacada de una revista de moda. A las 21:30, la pareja salió del hotel. Le dijeron al portero nocturno Miguel Santos que iban a caminar en la playa. «Es una noche perfecta para caminar bajo las estrellas», le dijo Daniel a Miguel con una sonrisa. Era una noche hermosa con luna llena que convertía la arena blanca en plata y el mar en un espejo brillante. Muchas parejas hacían caminatas románticas en la playa en esa época. Era completamente seguro, o al menos eso pensaba todo el mundo. Daniel y Sofía nunca regresaron a su habitación. Sus sueños de felicidad eterna terminaron esa noche en algún lugar de la playa, bajo la luna llena que los había enamorado. La investigación de 1989. En la mañana del 21 de julio, la camarera del hotel, Carmen Rodríguez, tocó la puerta de la habitación 412 como hacía cada día a las 8 de la mañana. «Servicio de limpieza», anunció con su voz dulce. Nadie respondió. Carmen esperó unos minutos y volvió a tocar. Silencio total. Carmen usó la llave maestra y entró cuidadosamente. La habitación estaba exactamente igual que el día anterior. La cama king size, con sábanas blancas de algodón egipcio, no había sido usada. Las almohadas todavía tenían la forma perfecta que les había dado Carmen. La ropa de la pareja estaba organizada cuidadosamente en los cajones del armario de caoba. Los zapatos de Daniel estaban alineados perfectamente junto a los tacones plateados de Sofía. En el baño, los productos de tocador seguían sin usar. El champú caro, el perfume francés de Sofía, la loción para después de afeitar de Daniel.
Las toallas blancas estaban dobladas exactamente como Carmen las había dejado. Era como si Daniel y Sofía hubieran desaparecido del mundo sin llevarse nada. Carmen comenzó a preocuparse. En sus 10 años trabajando en hoteles, nunca había visto algo así. Los huéspedes siempre dejaban alguna señal de su presencia: ropa sucia, toallas usadas, la cama deshecha. Pero la habitación 412 estaba impecable, como un museo. El gerente del hotel, Roberto Vasconcelos, un hombre de 45 años, con traje siempre impecable y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, llamó a la policía inmediatamente. Roberto había trabajado en la industria hotelera durante 20 años. Sabía que los problemas con turistas americanos podían arruinar la reputación de un hotel en días. Las revistas de viajes americanas eran despiadadas con los hoteles, que tenían incidentes. Un mal reportaje podía significar la quiebra. «Necesito que vengan inmediatamente», le dijo Roberto al operador de emergencias. «Tenemos una situación delicada. 2 huéspedes americanos no regresaron anoche. No queremos crear pánico entre los otros huéspedes, pero necesitamos actuar rápido». El detective Raúl Contreras llegó al hotel 1 hora después. Contreras era un hombre serio de 50 años, con canas prematuras y una cicatriz en la mejilla izquierda que había recibido persiguiendo a un narcotraficante 5 años antes. Dirigió la investigación con la meticulosidad de alguien que había resuelto más de 200 casos en su carrera. Contreras entrevistó a todos los empleados del hotel: camareras, meseros, porteros, jardineros, cocineros, recepcionistas. Todos dijeron lo mismo: Daniel y Sofía eran una pareja normal y feliz. «Nunca los vimos pelear», dijo María González, la recepcionista del turno de noche. Siempre estaban tomados de la mano, riéndose, dándose besitos. Parecían recién casados. Bueno, estaban recién casados. «Eran muy educados con todos nosotros», agregó Eduardo, el mesero. «Siempre decían por favor y gracias. Dejaban buenas propinas. El señor Daniel hablaba un poquito de español y siempre trataba de practicar con nosotros. La señora Sofía tenía una sonrisa hermosa y siempre nos preguntaba por nuestras familias». La policía buscó en la playa durante 3 días completos. Usaron perros rastreadores especializados en encontrar personas desaparecidas. Los perros siguieron un rastro desde el hotel hasta la orilla del mar, pero ahí se perdía completamente. Buzos profesionales buscaron en el mar cerca del hotel, explorando cada rincón del fondo marino hasta una profundidad de 30 metros. No encontraron nada, ni ropa, ni zapatos, ni señales de lucha. La investigación entrevistó a otros huéspedes del hotel. Una familia americana de Texas, los Morrison, dijeron que vieron a Daniel y Sofía caminando en la playa alrededor de las 22 horas. Iban de la mano y conversaban en voz baja, recordó Sarah Morrison. Se veían muy enamorados, muy felices. Mi esposo y yo comentamos que nos recordaban a nosotros cuando éramos jóvenes. Una pareja de canadienses, los Thompson, también los vieron. Caminaban lentamente disfrutando la noche, dijo Peter Thompson. Ella llevaba un vestido azul que se veía hermoso bajo la luna. Él tenía una camisa blanca. Parecían estar en su propio mundo romántico. Después de las 22 horas, nadie más vio a la pareja. Fue como si la tierra se los hubiera tragado. Las teorías de 1989. El detective Contreras desarrolló 3 teorías principales después de semanas de investigación. Teoría 1. Accidente. Daniel y Sofía entraron al mar de noche para un baño romántico bajo la luna. Una ola fuerte o una corriente subterránea se los llevó. Era peligroso nadar de noche, especialmente para turistas que no conocían las corrientes marinas de Cancún.
El mar Caribe puede ser traicionero cuando menos lo esperas. Muchos turistas habían muerto ahogados en años anteriores por subestimar la fuerza del océano. Teoría 2. Secuestro. Criminales locales secuestraron a la pareja para pedir rescate. En 1989, los secuestros express estaban comenzando a ser un problema en México. Los criminales elegían turistas que parecían tener dinero y los secuestraban por periodos cortos para obtener rescates rápidos. Pero nadie había llamado a la familia Martínez pidiendo dinero. Y Daniel y Sofía, aunque cómodos económicamente, no eran millonarios. Teoría 3. Fuga. Daniel y Sofía fingieron su propia desaparición para empezar una nueva vida. Tal vez tenían problemas financieros o legales en Estados Unidos que nadie conocía. Tal vez querían escapar de alguna amenaza o responsabilidad. Pero cuando Contreras investigó sus vidas en Los Ángeles, encontró que eran personas normales, trabajadoras, sin deudas importantes ni problemas legales. Sus familias insistían en que era imposible que hubieran huido voluntariamente. La investigación oficial duró 3 meses intensos. Contreras trabajó días de 16 horas, siguió cada pista, entrevistó a cientos de personas, consultó con expertos en corrientes marinas, psicólogos criminales y hasta con un médium que aseguraba poder comunicarse con los muertos. Nada funcionó. Sin pistas concretas, evidencias físicas o testigos confiables, el caso fue oficialmente archivado el 20 de octubre de 1989 como desaparición sin solución. El expediente fue guardado en los archivos policiales, donde esperó 10 años hasta que Ramón encontró el anillo que cambiaría todo. El impacto en la familia. Los padres de Daniel y Sofía viajaron a Cancún una semana después de la desaparición. El vuelo desde Los Ángeles a Cancún duró 6 horas, las 6 horas más largas de sus vidas. Margaret Martínez, madre de Daniel, era una mujer de 55 años que trabajaba como enfermera en un hospital de Los Ángeles. Era fuerte, acostumbrada a lidiar con emergencias médicas y situaciones de vida o muerte. Pero la desaparición de su único hijo la quebró completamente. Lloraba todos los días desde que recibió la llamada del detective Contreras. Su hijo y su nuera han desaparecido en Cancún. Fueron las palabras que destruyeron su mundo. Robert Martínez, padre de Daniel, era un contratista de construcción próspero que había construido el negocio familiar desde cero. Era un hombre práctico, acostumbrado a resolver problemas con trabajo duro y determinación. Pero esto era diferente. No había nada que construir, nada que arreglar, nada concreto contra lo que luchar. Su hijo simplemente había desaparecido del mundo. Robert contrató inmediatamente a un detective privado llamado Frank Wilson, que tenía reputación de encontrar personas desaparecidas. Frank cobraba $500 por día, más gastos. Era caro, pero Robert hubiera pagado cualquier cantidad por encontrar a Daniel. Los padres de Sofía, María y Juan Silva eran inmigrantes brasileños que habían llegado a Estados Unidos en 1965 con 2 maletas y el sueño de una vida mejor. Juan trabajaba como mecánico automotriz y María como costurera en una fábrica de ropa. Habían trabajado 2 empleos cada uno durante 20 años para darle a Sofía las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Sofía era su única hija, su princesa, su orgullo y alegría. Habían ahorrado durante 5 años para pagarle la carrera universitaria. Verla graduarse como maestra había sido el día más feliz de sus vidas. Ahora gastaron todos sus ahorros en viajes a Cancún, hoteles, traductores, investigadores privados. Durante 2 años completos, las familias regresaron a Cancún cada 3 meses. Pusieron carteles con fotos de Daniel y Sofía en cada esquina,
de la zona hotelera. Los carteles decían en español e inglés: desaparecidos, reward 10,000. Ofrecieron $10,000 de recompensa por información que llevara a encontrar a sus hijos. Era todo el dinero que pudieron reunir. Entrevistaron a taxistas, vendedores ambulantes, pescadores, empleados de hotel, turistas. Visitaron morgues, hospitales, cárceles. Contrataron a médiums, investigadores psíquicos y hasta a un supuesto experto en ovnis que aseguraba que Daniel y Sofía habían sido abducidos por extraterrestres. Nada funcionó. Cada vista los llevaba a un callejón sin salida. Cada esperanza se convertía en una nueva desilusión. En 1991, 2 años después de la desaparición, las 4 familias se reunieron en Los Ángeles para tomar una decisión dolorosa. Era hora de hacer una ceremonia memorial. Necesitaban aceptar que Daniel y Sofía probablemente estaban muertos y comenzar el proceso de luto. La ceremonia se realizó en la misma iglesia donde Daniel y Sofía se habían casado. Más de 200 personas asistieron. Familiares, amigos, compañeros de trabajo, estudiantes de Sofía. Todos lloraron por 2 jóvenes que habían tenido toda la vida por delante y que habían desaparecido en lo que debería haber sido el momento más feliz de sus vidas. Investigación y revelaciones. La reapertura del caso en septiembre de 1999, exactamente 10 años después de la desaparición, el detective Mendoza decide reabrir el caso. El anillo encontrado por Ramón no es solo una pieza de joyería perdida. Es una evidencia nueva e importante que puede cambiar todo. Mendoza estudia el expediente original durante 3 días completos. Lee cada página, examina cada fotografía, analiza cada declaración de testigos. Hay algo que no cuadra en la historia oficial. Demasiadas coincidencias, demasiados cabos sueltos, demasiadas preguntas sin respuesta. La primera llamada de Mendoza es a las familias en Los Ángeles. Margaret Martínez, ahora de 65 años, está en su cocina preparando el desayuno cuando suena el teléfono. Cuando Mendoza se identifica como detective de Cancún, Margaret se sienta inmediatamente. Su corazón comienza a latir rápidamente. Señora Martínez, hemos encontrado evidencia nueva relacionada con la desaparición de su hijo Daniel, dice Mendoza con voz calmada, pero seria. Margaret comienza a llorar por teléfono. Son lágrimas de dolor mezcladas con esperanza. Siempre supo en su corazón de madre que algún día la verdad aparecería. Detective, he esperado 10 años por esta llamada, dice Margaret con voz temblorosa. Nunca perdí la fe de que ustedes encontrarían algo. Daniel y Sofía no merecían desaparecer. Así, eran buenas personas, personas inocentes. María Silva, madre de Sofía, recibe una llamada similar 1 hora después. Está en su trabajo en la fábrica de ropa cuando el supervisor le dice que tiene una llamada urgente. Cuando escucha las palabras evidencia nueva y anillo de Sofía, María se desmaya. Sus compañeras de trabajo tienen que ayudarla a sentarse y darle agua. María toma el primer avión disponible a Cancún. Vuela sola porque João está muy enfermo para viajar. Durante las 5 horas de vuelo, María reza constantemente. Reza para que finalmente puedan saber qué pasó con su niña hermosa. Cuando María llega a la comisaría de Cancún, Mendoza le muestra el anillo. María lo toma con sus manos temblorosas y lo examina cuidadosamente. Este es el anillo de Sofía, confirma con lágrimas en los ojos. Yo la acompañé a comprarlo. Fuimos a 3 joyerías diferentes antes de encontrar el perfecto. Sofía quería algo sencillo pero elegante. Decía que el anillo tenía que durar para toda la vida.
María le cuenta a Mendoza detalles que solo una madre podría recordar. Sofía tenía los dedos muy delgados. Usaba talla 5. El joyero tuvo que hacer el anillo más pequeño. Sofía estaba tan feliz cuando se lo entregaron. Se lo ponía y se lo quitaba para ver cómo brillaba bajo la luz. Nueva investigación. Entrevistas expandidas. Mendoza decide entrevistar nuevamente a todas las personas involucradas en el caso de 1989. 10 años. Es mucho tiempo. Las personas cambian, las lealtades se rompen, los secretos se vuelven más difíciles de guardar. Roberto Vasconcelos, exgerente del Hotel Paraíso Real. Roberto ahora tiene 58 años y oficialmente está jubilado. Vive en una casa grande y moderna en Mérida, muy lejos de Cancún. La casa tiene piscina, jardín tropical y 3 automóviles en la cochera. Es una casa demasiado cara para alguien que trabajaba como gerente de hotel. Cuando Mendoza llega sin avisar, Roberto está en la piscina bebiendo una cerveza Corona. Se pone nervioso inmediatamente cuando ve la placa de policía. Detective, ya dije todo lo que sabía en 1989, dice Roberto mientras se pone una camisa rápidamente. Daniel y Sofía eran huéspedes normales, jóvenes, americanos en luna de miel. Había cientos como ellos cada mes en el hotel. No sé qué les pasó. Mendoza observa la casa cuidadosamente. Los muebles son caros. Sofás de cuero italiano, televisión de pantalla grande, obras de arte originales en las paredes. Hermosa casa, Roberto. Los negocios hoteleros deben haber sido muy buenos para ti. Roberto se pone más nervioso. He trabajado toda mi vida, detective. He sido muy cuidadoso con mis ahorros. Pero Mendoza puede ver que Roberto está mintiendo. Sus ojos no mantienen contacto visual. Sus manos tiemblan ligeramente y hay sudor en su frente a pesar del aire. Acondicionado. Roberto, estoy reabriendo el caso Martínez. He encontrado evidencia nueva. Si sabes algo que no dijiste antes, este es el momento de hablar. Las cosas pueden ir mejor para ti si colaboras desde ahora. Roberto niega con la cabeza vigorosamente. No sé nada más, detective. Esa pareja desapareció y nunca supimos qué pasó. Fue muy triste para todos nosotros en el hotel. Mendoza sabe que Roberto está mintiendo, pero necesita más evidencia antes de presionarlo. Anota la dirección de la casa y decide investigar las finanzas de Roberto más adelante. Miguel Santos, exportero del Hotel Miguel, tiene 45 años y todavía trabaja como portero, pero ahora en el Hotel Casa Maya, un hotel más pequeño y modesto. Vive en un departamento de 2 habitaciones en el centro de Cancún con su esposa y 3 hijos. Cuando Mendoza lo encuentra, Miguel está en el trabajo, usando su uniforme azul marino con nombre bordado. Miguel recuerda perfectamente a Daniel y Sofía. Eran muy educados conmigo, detective. Siempre me daban las buenas noches cuando salían y las buenas tardes cuando regresaban. Siempre me daban propina, $5 o $10 cada vez. Para mí eso era mucho dinero. Miguel le cuenta a Mendoza detalles que no había mencionado en 1989. En la última noche, cuando salieron del hotel, Sofía parecía preocupada. Le pregunté si todo estaba bien. Ella me sonrió, pero era una sonrisa forzada. Dijo que sí, pero no parecía convencida. ¿Recuerdas algún detalle más de esa noche?, pregunta Mendoza. Miguel piensa cuidadosamente. Sí, detective. El señor Daniel miraba hacia atrás constantemente mientras caminaban hacia la playa, como si pensara que alguien los estaba siguiendo. En ese momento no le di importancia, pero ahora que lo pienso, era extraño. Esta información es completamente nueva. En 1989, Miguel había dicho que la pareja parecía normal y feliz cuando salió del hotel. Carmen Rodríguez,
ex camarera Carmen es la entrevista que Mendoza espera con más anticipación. Ahora tiene 50 años y trabaja como limpiadora en una escuela primaria. Vive en Región 97, uno de los barrios más pobres de Cancún. Su casa es pequeña, de bloques de concreto sin pintar, con techo de lámina y piso de cemento. Cuando Mendoza encuentra a Carmen, ella está lavando ropa a mano en el patio trasero de su casa. Sus manos están ásperas y agrietadas por años de trabajo duro. Tiene 5 hijos, de 12 a 23 años. Su esposo, Arturo, trabaja en la construcción cuando hay trabajo disponible. Cuando Mendoza se identifica como detective, Carmen comienza a llorar inmediatamente. «Ay, detective, he estado esperando esta visita durante 10 años. Sabía que algún día alguien vendría a preguntarme sobre esa noche terrible». Carmen le cuenta a Mendoza una historia que cambia todo. «Detective, no podía hablar en 1989. Mi familia recibió amenazas muy serias. Hombres peligrosos vinieron a mi casa y me dijeron que si abría la boca, algo malo le pasaría a mis hijos». Carmen se seca las lágrimas con su delantal y continúa. «Pero ahora mis hijos ya son grandes. El más pequeño tiene 12 años y sabe defenderse. Ya no tengo tanto miedo. Y además, esa pareja de americanos no merecía lo que les pasó. Eran buenas personas». La primera gran revelación de Carmen. Carmen le cuenta a Mendoza que en la noche del 20 de julio de 1989, después de medianoche, vio algo que cambió su vida para siempre. «Yo estaba haciendo el turno de noche, detective. A veces trabajaba hasta las 2 de la mañana limpiando los salones de eventos. Esa noche había habido una boda grande y necesitaba limpiar todo para el día siguiente». Carmen explica que alrededor de las 12:30 de la noche, 3 hombres entraron al hotel por la puerta trasera, la que usan los empleados y proveedores. No eran huéspedes, detective. Los conocía a todos. Eran mexicanos de aquí de Cancún, vestidos de negro como ninjas. Traían cara de pocos amigos. Los 3 hombres subieron directamente al 4º piso usando las escaleras de servicio. Carmen lo siguió a distancia, escondida detrás de las esquinas. «Fui hasta la habitación 412, donde se quedaban los americanos. Vi que uno de ellos abrió la puerta con una llave. Una llave del hotel, detective. Eso significa que alguien de adentro los ayudó». Carmen vio que los 3 hombres entraron a la habitación y estuvieron allí durante 30 o 40 minutos. «Yo estaba muy asustada, detective. Me escondí en el cuarto de limpieza y esperé. No sabía qué hacer. No podía llamar a la policía porque no había teléfono en ese piso». Cuando los hombres salieron de la habitación, Carmen los vio claramente. Uno de ellos lo conocía muy bien. Era Héctor Morales. Trabajaba para don Alejandro Vargas, el hombre más peligroso de Cancún. Todos sabíamos que no había que meterse con la gente de don Alejandro. Carmen también vio que los hombres llevaban 2 bolsas grandes y pesadas cuando salieron del hotel. Las bolsas eran como las que usan para la lavandería, detective, pero estaban muy pesadas. Necesitaron 2 hombres para cargar cada bolsa. Al día siguiente, Carmen fue amenazada. «Un hombre vino a mi casa muy temprano en la mañana. Era uno de los que había visto en el hotel. Me dijo que yo no había visto nada esa noche. Me dijo que si abría la boca, a mis hijos les pasaría lo mismo que a los americanos». Carmen vivió con ese secreto durante 10 años, aterrorizada, pero sin poder hacer nada, investigando a Héctor Morales y don Alejandro. Mendoza regresa a la comisaría y comienza a investigar a los hombres que Carmen identificó. Héctor Morales aparece en varios expedientes policiales de los años 80 y 90. Era conocido como el solucionador de problemas de don Alejandro Vargas.
Los archivos policiales describen a Héctor como un hombre violento que había sido arrestado múltiples veces por asalto, extorsión y amenazas, pero siempre salía libre en 24 horas. Sus abogados eran caros y sus conexiones políticas eran fuertes. Héctor Morales murió en 1995 en un accidente automovilístico muy sospechoso. Su camioneta se salió de la carretera en una curva y se incendió completamente. La policía determinó que fue un accidente, pero muchos lo consideraron un asesinato disfrazado. Don Alejandro Vargas es un nombre que todos conocen en Cancún, pero pocos se atreven a mencionar en voz alta. En 1999, don Alejandro tiene 72 años y oficialmente es un empresario jubilado. Pero todos saben que sigue siendo el hombre más poderoso e influyente de la región. Los archivos policiales sobre don Alejandro son sorprendentemente delgados para alguien con su reputación. Oficialmente nunca ha sido arrestado ni procesado por ningún crimen. Aparece como propietario legítimo de hoteles, restaurantes, casinos y empresas de construcción. Pero los policías veteranos conocen la verdad. Don Alejandro controla una red de corrupción que incluye políticos, jueces, policías y empresarios. Es intocable porque tiene dinero, poder y conexiones que llegan hasta la Ciudad de México. Mendoza sabe que investigar a don Alejandro será la parte más peligrosa de este caso, pero también sabe que es la única manera de descubrir qué realmente pasó con Daniel y Sofía. Entrevista con más testigos. Mendoza continúa su investigación buscando a otras personas que estaban en el Hotel Paraíso Real en julio de 1989. La mayoría de los turistas extranjeros ya regresaron a sus países, pero algunos residentes locales aún viven en Cancún. James Thompson, residente americano. James Thompson era un expatriado americano que vivía en Cancún en los años 80 y 90. Tenía un bar llamado Jimmy's Place, que frecuentaban muchos turistas americanos. James conocía a todos los gringos que visitaban la ciudad. Ahora tiene 55 años y todavía vive en Cancún, aunque ya vendió su bar. Se mantiene con la pensión que recibe de Estados Unidos y algunos trabajos de consultoría turística. James recuerda perfectamente a Daniel y Sofía. Eran una pareja hermosa, detective. Vinieron a mi bar 2 veces durante su luna de miel. Siempre pedían margaritas y hablaban de lo felices que eran. Pero James también recuerda algo extraño que no había reportado en 1989. El 19 de julio, la noche antes de que desaparecieran, vi a Daniel discutiendo con un hombre mexicano en el bar del Hotel Paraíso Real. Yo estaba ahí visitando a un amigo que trabajaba como barman. James describe la discusión como intensa, pero silenciosa. El hombre mexicano parecía estar cobrando algo o exigiendo algo. Daniel se veía muy nervioso y hablaba en voz muy baja. La conversación duró como 10 minutos. ¿Puedes describir al hombre mexicano? Era de estatura media, como de 40 años, bien vestido. Usaba un traje caro y zapatos de cuero italiano. Pero lo que más recuerdo es que tenía un anillo de oro muy grande con una piedra roja. El anillo brillaba mucho bajo las luces del bar. James nunca había reportado esta información porque pensó que no era importante. En esa época había muchos hombres de negocios mexicanos en los hoteles. No pensé que fuera relevante para la desaparición. Eduardo Restrepo. Ex mesero Eduardo, el mesero que atendió a Daniel y Sofía en su última cena, ahora trabaja como gerente de un restaurante en la zona hotelera. Tiene 35 años y una memoria excelente para los detalles. Esa noche está grabada en mi memoria, detective, dice Eduardo. Era mi primer día de trabajo y quería hacer todo perfecto.
Daniel y Sofía fueron muy amables conmigo cuando cometí un pequeño error con su orden. Eduardo recuerda que durante la cena, Daniel recibió una llamada telefónica. En esa época, los teléfonos celulares no eran comunes en México, pero Daniel tenía uno de esos teléfonos grandes y pesados. Durante la cena, el teléfono sonó y Daniel salió del restaurante para contestar. Cuando regresó, se veía preocupado. Sofía le preguntó qué pasaba y él le dijo que era trabajo, algo sobre un proyecto en Los Ángeles, pero yo pude ver que estaba mintiendo. Sofía también se dio cuenta porque dejó de sonreír. Eduardo también notó que después de la llamada telefónica, Daniel miraba constantemente hacia la entrada del restaurante, como si esperara que alguien entrara, o como si tuviera miedo de que alguien entrara. Descubriendo los negocios turbios. Con esta nueva información, Mendoza comienza a investigar más profundamente los negocios de don Alejandro en los años 80 y 90. Utiliza contactos en el Ministerio Público y en la Oficina de Impuestos para obtener documentos financieros. Los documentos revelan una red compleja de empresas fantasma y transferencias financieras sospechosas. El Hotel Paraíso Real aparece oficialmente como propiedad de una empresa llamada Inversiones Caribeñas S.A., registrada en las Islas Caimán, Tusi. Mendoza descubre que Inversiones Caribeñas era una empresa de papel usada para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas y otros negocios ilegales. El dinero sucio entraba a México a través de inversiones falsas en hoteles y restaurantes. La operación funcionaba así. Narcotraficantes de Colombia y otros países depositaban dinero sucio en bancos de las Islas Caimán. Ese dinero se transfería a Inversiones Caribeñas, que luego invertía en hoteles mexicanos. Los hoteles reportaban ingresos inflados para justificar las grandes cantidades de dinero. Turistas americanos ricos eran engañados en esquemas de inversión falsos. Les vendían oportunidades de inversión exclusivas en desarrollos turísticos que nunca se construían o que ya estaban pagados con dinero de las drogas. Mendoza comienza a sospechar que Daniel Martínez pudo haberse topado accidentalmente con esta operación. Tal vez vio documentos que no debía ver o hizo preguntas que levantaron sospechas. El punto de giro central. Frank Wilson. La investigación de Mendoza toma un giro dramático cuando descubre que Robert Martínez, padre de Daniel, había contratado un detective privado en 1989. Los archivos de la comisaría mencionan brevemente que la familia contrató investigación privada adicional, pero no hay detalles sobre los resultados de esa investigación. Mendoza logra rastrear al detective privado, Frank Wilson, de Houston, Texas. En 1999, Frank tiene 68 años y está oficialmente retirado. Cuando Mendoza lo llama por teléfono, Frank se niega inicialmente a hablar. Detective, ese caso está cerrado para mí desde hace 10 años. No tengo nada que decir, dice Frank con voz tensa, pero Mendoza es persistente. Señor Wilson, hemos encontrado evidencia nueva. El anillo de la víctima apareció en el mar. Estoy reabriendo el caso oficialmente. Si usted tiene información relevante, es su deber moral ayudarnos. Después de varios días de llamadas telefónicas, Frank finalmente acepta reunirse con Mendoza. Venga a Houston, detective, pero le advierto, lo que voy a contarle va a cambiar todo lo que cree saber sobre este caso. Mendoza vuela a Houston, usando fondos personales, porque la comisaría no tiene presupuesto para viajes internacionales. El vuelo de Cancún a Houston dura 3 horas, pero se siente como la eternidad. Frank Wilson vive en una casa modesta, en un suburbio de Houston. Cuando Mendoza llega, Frank se ve enfermo y cansado.
Tiene cáncer de pulmón en etapa avanzada y sabe que le quedan pocos meses de vida. Detective, voy a contarle la verdad porque ya no tengo nada que perder, dice Frank mientras sirve café en tazas desportilladas. Pero antes necesita prometerme que va a llegar hasta el final, sin importar qué tan poderosa sea la gente involucrada. Mendoza promete, sin saber que está a punto de descubrir una conspiración que involucra al FBI, la mafia mexicana y políticos de alto nivel. La verdad sobre Daniel Martínez. Frank Wilson abre una caja fuerte vieja que tiene en su casa y saca una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y grabaciones. Detective, Daniel Martínez no era solo un turista en Luna. De miel, era un agente encubierto del FBI. Mendoza no puede creer lo que está escuchando. Como dice, Frank explica que Daniel había estado trabajando secretamente para el FBI desde 1987. Daniel era ingeniero, sí, pero también era un patriota que quería ayudar a su país. El FBI lo reclutó porque necesitaban a alguien con acceso al mundo de la construcción en California. En los años 80, el FBI sospechaba que empresarios americanos estaban lavando dinero de las drogas a través de proyectos de construcción en México, hoteles, condominios, centros comerciales. Daniel fue entrenado para identificar estas operaciones. Daniel no era un agente profesional, era lo que el FBI llama un asset, un civil que proporciona información específica. Su trabajo era fotografiar documentos, identificar personas sospechosas y reportar actividades inusuales. La luna de miel en Cancún no fue idea de Daniel, revela Frank. Fue una misión del FBI. Sabían que el Hotel Paraíso Real era parte de una operación de lavado de dinero y necesitaban a alguien que investigara desde adentro. Sofía no sabía nada sobre las actividades secretas de su esposo. Para ella era realmente una luna de miel romántica. Daniel la amaba demasiado para involucrarla en algo peligroso. Ella era completamente inocente. Frank muestra a Mendoza fotografías que Daniel había tomado secretamente en el hotel. Las fotos muestran documentos financieros, reuniones entre hombres de negocios y transferencias de dinero en efectivo. Daniel descubrió que el Hotel Paraíso Real era solo la punta del iceberg, explica Frank. Había una red enorme de lavado de dinero que involucraba docenas de hoteles y millones de dólares. Las pruebas escondidas. Frank Wilson le entrega a Mendoza evidencia que había mantenido escondida durante 10 años. Grabaciones de audio. Conversaciones entre Daniel y sus contactos del FBI, grabadas en cintas de cassette. En las grabaciones, Daniel reporta sus descubrimientos y recibe instrucciones, fotografías, más de 100 fotos que Daniel tomó secretamente en el hotel. Las fotos muestran documentos financieros, rostros de personas involucradas y evidencia de las operaciones de lavado, documentos financieros, copias de transferencias bancarias, facturas falsas y contratos fraudulentos que Daniel logró fotocopiar. Lista de nombres. Una lista de empresarios americanos y mexicanos involucrados en la red de lavado de dinero. Carta final. Una carta que Daniel escribió 2 días antes de su desaparición, dirigida a su contacto del FBI. En la carta, Daniel dice que ha descubierto algo muy importante y que siente que está en peligro. La carta de Daniel es especialmente reveladora. Agente Morrison, he encontrado evidencia de que la operación es mucho más grande de lo que pensábamos. No solo lavan dinero de drogas, también están involucrados en tráfico de armas y corrupción política. Creo que saben quién soy. Anoche vi a un hombre fotografiándome en el restaurante del hotel. Sofía también está empezando a hacer preguntas.
Si algo me pasa, por favor cuiden de mi esposa y asegúrense de que mi padre no se sienta culpable. Conexiones inesperadas y traición familiar. Mendoza analiza toda la evidencia durante 2 días completos en Houston. Lo que descubre es una traición, que cambia completamente la naturaleza del caso. Entre los documentos, Mendoza encuentra una conexión impactante. El Hotel Paraíso Real era oficialmente propiedad de Inversiones Caribeñas S.A., pero el verdadero propietario era una empresa americana llamada Pacific Development Corporation. Pacific Development Corporation pertenecía a Marcus Thompson, un rico empresario de Los Ángeles especializado en desarrollos inmobiliarios internacionales. Y Marcus Thompson era socio comercial de Robert Martínez, el padre de Daniel. La revelación es devastadora. Robert Martínez, el padre que había contratado detectives privados y gastado miles de dólares buscando a su hijo, sabía exactamente por qué Daniel estaba en Cancún. Frank Wilson revela la verdad completa. Robert Martínez descubrió que su socio Marcus estaba lavando dinero en México, pero en lugar de reportarlo a las autoridades, hizo un trato con el FBI. Les daría información sobre las operaciones de Marcus a cambio de inmunidad. El FBI necesitaba evidencia desde adentro de las operaciones de lavado. Robert sugirió usar a su propio hijo Daniel, que ya era un informante del FBI. La idea era que Daniel y Sofía fueran a su luna de miel al Hotel Paraíso Real, que pertenecía secretamente a Marcus Thompson. Robert pensó que sería seguro. Daniel solo tenía que tomar algunas fotografías de documentos y reportar lo que viera. Nadie sospecharía de una pareja en luna de miel. Pero Robert subestimó cuán peligrosa era la gente involucrada, dice Frank. Don Alejandro Vargas tenía informantes en todas partes, incluyendo dentro del FBI. Cuando Daniel llegó a Cancún, don Alejandro ya sabía quién era y por qué estaba ahí. La operación del FBI fue comprometida desde el principio. Daniel y Sofía fueron enviados como corderos al matadero por el propio padre de Daniel. Segunda mitad. Revelaciones devastadoras. Mendoza regresa a Cancún con evidencia explosiva, pero también con el corazón roto. La historia que está descubriendo es mucho más dolorosa de lo que jamás imaginó. Su primera llamada es a Robert Martínez, en Los Ángeles. Después de 10 años de silencio y culpa, Robert finalmente está listo para confesar la verdad. Detective Mendoza, dice Robert con voz quebrada, he estado esperando esta llamada durante 10 años. Sabía que algún día alguien descubriría la verdad. Robert confiesa que había descubierto las actividades ilegales de su socio Marcus Thompson en 1988. Marcus estaba usando nuestros proyectos de construcción en 1900 California para lavar dinero de las drogas. Cuando lo confronté, me amenazó. Me dijo que si hablaba, él me involucraría a mí también. Estaba desesperado, detective. Mi familia, mi negocio, todo estaba en riesgo. Cuando el FBI se acercó a mí, pensé que era mi salvación. El FBI le ofreció a Robert un trato: ayudar en la investigación de las operaciones de lavado de dinero a cambio de inmunidad total. Me dijeron que solo necesitaban evidencia desde 1200 en adentro. Cuando sugirieron usar a Daniel, pensé que sería fácil y seguro. Robert explica que sugirió a Daniel y Sofía pasar su luna de miel en Cancún, específicamente en el Hotel Paraíso Real. Les dije que era mi regalo de bodas, un hotel de lujo en el paraíso. Daniel estaba tan feliz. Nunca sospechó que lo estaba enviando a una misión peligrosa. No les conté que el hotel pertenecía secretamente a Marcus Thompson. Pensé que sería mejor que no supieran. Daniel solo tenía que tomar algunas fotos discretas de documentos en la oficina del gerente. Nadie sospecharía de un turista en luna de miel. Robert vive con una culpa insoportable desde hace 10 años.
Maté a mi propio hijo, detective, y también maté a esa niña dulce, Sofía. Eran inocentes y yo los condené a muerte por salvar mi propio pellejo. Confrontación final con don Alejandro. Con toda la evidencia recopilada, Mendoza decide confrontar directamente a don Alejandro Vargas. Es una decisión arriesgada, pero es la única manera de cerrar el caso. Mendoza va a la mansión de don Alejandro, acompañado por un equipo de 6 policías federales que vinieron especialmente de la Ciudad de México. La mansión está en la zona más exclusiva de Cancún, protegida por muros altos, cámaras de seguridad y guardias armados. La mansión es impresionante. Jardines tropicales perfectamente mantenidos, fuentes de mármol, una piscina olímpica y una vista espectacular del mar Caribe. Es el tipo de propiedad que solo puede ser pagada con dinero ilegal. Don Alejandro, ahora de 72 años, está visiblemente enfermo, pero mantiene una dignidad intimidante. Recibe a Mendoza en su oficina privada, una habitación lujosa llena de obras de arte prehispánico y moderno. Las paredes están cubiertas con cuadros de pintores mexicanos famosos y esculturas mayas auténticas. Detective Mendoza, dice don Alejandro con voz calmada pero amenazante, está metiéndose en aguas muy profundas. Hay gente más poderosa que yo involucrada en esta historia, gente que no va a tolerar interferencias. Don Alejandro está sentado detrás de un escritorio enorme de caoba, flanqueado por 2 guardaespaldas grandes y silenciosos. A pesar de su edad y enfermedad, proyecta un aura de poder absoluto. Mendoza coloca la evidencia sobre el escritorio, las fotografías, los documentos, las grabaciones. Don Alejandro, tengo evidencia suficiente para procesarlo por los asesinatos de Daniel y Sofía Martínez y por dirigir una red internacional de lavado de dinero. Don Alejandro examina los documentos con expresión imperturbable. Después de varios minutos, sonríe fríamente. Evidencia muy interesante, detective, pero me temo que ha cometido un error grave. ¿Qué error? El error de pensar que la justicia mexicana funciona como en las películas americanas. Yo he estado en este negocio durante 50 años. He sobrevivido a 6 presidentes, docenas de gobernadores y cientos de policías como usted. ¿Sabe por qué? Don Alejandro se levanta lentamente y camina hacia una ventana que da al mar. Porque entiendo que en México, como en todas partes, el poder real no viene de la ley. Viene del dinero, las conexiones y la voluntad de hacerlo que sea necesario. Confirmando el asesinato, don Alejandro sorprendentemente decide confesar. Tal vez porque sabe que está muriendo de cáncer, o tal vez porque subestima el poder de la evidencia. Sí, detective, ordené la muerte de esos 2 americanos, pero no fue un asesinato por placer, fue un acto de legítima defensa empresarial. Alejandro explica fríamente cómo descubrió que Daniel era un informante del FBI. Tengo contactos en todas las agencias de gobierno, detective. En México, Estados Unidos y otros países. Cuando Daniel Martínez llegó a Cancún, ya sabía exactamente quién era y por qué estaba aquí. Ese joven americano estaba fotografiando documentos que podían destruir empresas que dan empleo a miles de personas. No solo mis empresas, sino las de muchos otros empresarios respetables. Tenía que proteger mis intereses y los de mis socios. Don Alejandro describe el plan con detalles escalofriantes. Le dije a Héctor Morales que resolviera el problema discretamente. La idea original era solo asustar a Daniel, hacerle entender que debía irse de Cancún inmediatamente. Pero, cuando Héctor fue a su habitación, encontró que Daniel había fotografiado demasiados documentos comprometedores. Ya tenía evidencia suficiente para destruir toda la operación. No podíamos permitir que regresara a Estados Unidos.
La muerte de Sofía fue inevitable, según don Alejandro. Ella no sabía nada, pero era testigo. No podíamos dejarla viva para que hiciera preguntas. Hubiera sido un cabo suelto muy peligroso. Amenazas finales y la trampa. Después de confesar, don Alejandro hace una oferta y una amenaza final a Mendoza. Detective, le voy a hacer una propuesta. Usted puede olvidar esta investigación y recibir $500,000 en efectivo. Con ese dinero puede mudarse a cualquier parte del mundo y vivir cómodamente el resto de su vida. Mendoza rechaza la oferta inmediatamente. Don Alejandro, no vine aquí a negociar, vine a arrestarlo. La expresión de don Alejandro se endurece. Entonces me temo que ha cometido el último error de su vida, detective. Usted tiene una esposa hermosa, ¿verdad? Y 2 hijas que van a la escuela primaria Benito Juárez. Sería una tragedia si algo les pasara mientras usted está aquí jugando al héroe, pero Mendoza tiene una sorpresa para don Alejandro. Durante toda la conversación ha estado transmitiendo audio en vivo a una unidad del FBI que está escuchando desde una camioneta estacionada afuera de la mansión. Don Alejandro, gracias por su confesión completa. Todo lo que ha dicho en los últimos 30 minutos ha sido grabado y transmitido en vivo a las autoridades federales de Estados Unidos y México. Don Alejandro se da cuenta de que ha caído en una trampa, pero es demasiado tarde. Las puertas de la oficina se abren y entran agentes del FBI y policías federales mexicanos. Resolución y catarsis. El arresto y el juicio. El arresto de don Alejandro Vargas se convierte en noticia internacional. Es una de las operaciones anticrimen más grandes en la historia de México, coordinada entre el FBI, la Policía Federal Mexicana y la Interpol. Además de don Alejandro, son arrestadas 47 personas más en operaciones simultáneas en México, Estados Unidos y las Islas Caimán. La red incluye políticos de alto nivel, jueces corruptos, banqueros, empresarios y miembros del crimen organizado. Roberto Vasconcelos, el exgerente del hotel, es arrestado en su casa de Mérida. Cuando los policías llegan, está empacando maletas para huir del país. Confiesa inmediatamente y acepta cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Marcus Thompson es arrestado en su oficina de Los Ángeles mientras estaba en una reunión con inversores japoneses. Su arresto es transmitido en vivo por las noticias locales. Su imperio de bienes raíces se desmorona en cuestión de horas, cuando los inversores descubren su conexión con el lavado de dinero. El juicio de don Alejandro comienza en abril del año 2000. Es un circo mediático que dura 6 meses. Testifican más de 200 personas, incluyendo ex empleados, víctimas de extorsión, agentes del FBI y ex socios que decidieron cooperar con la justicia. La evidencia presentada incluye las fotografías que Daniel tomó en el hotel, las grabaciones de sus conversaciones con el FBI, testimonios de testigos presenciales y registros financieros que muestran el lavado de millones de dólares. Resolución. La verdad sobre los cuerpos. Durante el juicio, los detalles exactos de lo que pasó con Daniel y Sofía finalmente salen a la luz. Testigos protegidos que trabajaron para don Alejandro describen los eventos de esa noche fatal. En la noche del 20 de julio de 1989, después de que Daniel y Sofía salieron del hotel para su caminata romántica, Héctor Morales y 2 sicarios los siguieron hasta la playa. Los hombres de don Alejandro los interceptaron cerca de unas palmeras, aproximadamente a 200 metros del hotel. Daniel trató de proteger a Sofía, pero estaba desarmado y no tenía entrenamiento de combate.
Los sicarios forzaron a la pareja a caminar hacia un barco pequeño que estaba esperando en la orilla. Daniel rogó por la vida de Sofía, ofreciendo entregar toda la evidencia que había recopilado a cambio de dejarla ir. «Por favor, ella no sabe nada», suplicó Daniel, según el testimonio de uno de los sicarios, que después se convirtió en testigo protegido. «Mátenme a mí, pero déjenla ir. Ella es inocente». Pero las órdenes de don Alejandro eran claras. No podía quedar ningún testigo vivo. El barco llevó a Daniel y Sofía a mar abierto, a aproximadamente 10 kilómetros de la costa. Ahí, en la oscuridad total del océano, fueron ejecutados con disparos en la cabeza. «Fue rápido», testificó el sicario. «No sufrieron mucho. Primero matamos al hombre, después a la mujer. Ella lloró mucho, pero fue rápido. Los cuerpos fueron lastrados con cadenas y bloques de concreto y arrojados al mar en un punto donde la profundidad era de más de 100 metros. Se esperaba que nunca fueran encontrados, pero el mar a veces devuelve lo que la tierra quiere mantener enterrado, como había dicho don Alejandro con cinismo durante su confesión. El anillo de Sofía se había soltado del dedo cuando su cuerpo se descompuso en el fondo del mar. Las corrientes marinas del Caribe llevaron el anillo durante 10 años, hasta que finalmente fue arrastrado hacia aguas menos profundas, donde Ramón lo encontró en su red. Justicia y sentencias, don Alejandro. Vargas es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de Daniel y Sofía. También recibe sentencias adicionales por lavado de dinero, corrupción y dirigir una organización criminal. Don Alejandro muere en prisión 2 años después, en el año 2002, a los 74 años. Oficialmente murió de cáncer de hígado, pero muchos creen que fue envenenado por enemigos que tenía dentro de la prisión. Marcus Thompson recibe 25 años de prisión federal por lavado de dinero, fraude y asociación criminal. Pierde todos sus bienes, que son confiscados por el gobierno americano. Sus ex socios lo demandan por millones de dólares, dejándolo en bancarrota total. Roberto Vasconcelos es condenado a 15 años por complicidad en los asesinatos y lavado de dinero. Como cooperó extensivamente con la investigación, puede solicitar libertad condicional después de 10 años. Héctor Morales había muerto en 1995, pero los otros 2 sicarios que participaron en el asesinato son encontrados y arrestados. Uno recibe cadena perpetua. El otro acepta testificar contra todos los involucrados a cambio de una sentencia de 30 años. Robert Martínez, padre de Daniel, no es procesado criminalmente porque su cooperación con el FBI era parte de un acuerdo oficial de inmunidad. Sin embargo, enfrenta múltiples demandas civiles de las familias de las víctimas y de inversores que perdieron dinero en los esquemas fraudulentos. El impacto social masivo. El caso Daniel y Sofía se convierte en un punto de inflexión histórico en la lucha contra la corrupción en México. La investigación expone el alcance real de la penetración del crimen organizado en las instituciones mexicanas. Como resultado directo del caso, son reformadas las leyes mexicanas sobre lavado de dinero, protección de testigos y cooperación internacional. Se crea una nueva unidad especializada en crímenes contra turistas, dirigida personally por el detective Mendoza. Varios hoteles y empresas en Cancún y otras ciudades turísticas son cerrados permanentemente por su conexión con operaciones de lavado de dinero. El gobierno mexicano confisca propiedades valoradas en más de $1,000 millones. La industria turística de Cancún sufre una crisis temporal cuando los medios internacionales reportan extensivamente sobre la corrupción y violencia.
Pero la limpieza resultante eventualmente fortalece la confianza de los turistas. Se establece un fondo de compensación para víctimas de crímenes relacionados con turismo, financiado con los bienes confiscados de la red criminal. Las familias. Después de la verdad, la revelación de que Robert Martínez había enviado deliberadamente a su hijo a una misión peligrosa destroza a la familia Martínez para siempre. Margaret Martínez, madre de Daniel, queda completamente devastada cuando descubre la traición de su esposo. Perdí a mi hijo 2 veces, dice en una entrevista con un periodista. Primero cuando desapareció y ahora cuando descubrí que fue su propio padre quien lo envió a la muerte. Margaret se divorcia inmediatamente de Robert y se muda a Seattle, donde vive su hermana. Cambia su apellido de vuelta al nombre de soltera y nunca más habla con Robert. Ese hombre murió para mí el día que descubrí la verdad, declara. Margaret dedica el resto de su vida a trabajar como voluntaria en organizaciones que ayudan a familias de personas desaparecidas. Se convierte en una activista reconocida nacionalmente por los derechos de las víctimas. María Silva, madre de Sofía, también queda destrozada por la verdad, pero encuentra algo de paz en finalmente saber qué pasó con su hija. Sofía era una niña inocente que murió por la codicia y maldad de hombres poderosos, dice María. Pero ahora puedo visitarla en el cementerio y decirle que al final se hizo justicia. María usa el dinero de la compensación que recibe del gobierno mexicano para establecer una beca universitaria en memoria de Sofía. La beca ayuda a jóvenes latinas de bajos recursos a estudiar para ser maestras. Juan Silva, padre de Sofía, muere de un ataque cardíaco 6 meses después del juicio. Los médicos dicen que su corazón no pudo soportar años de estrés y dolor. María dice que Juan murió de tristeza. Robert Martínez vive el resto de su vida como un paria social. Pierde todos sus amigos, su negocio se va a la quiebra y sus propios familiares lo rechazan. Se muda a un departamento pequeño en Las Vegas y trabaja como guardia de seguridad nocturno. Robert muere solo en 2007, a los 73 años, en un hospital público de Las Vegas. Su cuerpo permanece en la morgue durante una semana porque nadie reclama los restos. Finalmente es cremado por el condado y sus cenizas son enterradas en una tumba sin nombre. Las 2 madres, Margaret y María, se hacen amigas íntimas y trabajan juntas en organizaciones de víctimas. Se apoyan mutuamente en su dolor compartido y en su lucha por conseguir justicia para otras familias. Ramón, el pescador que cambió la historia. Ramón Herrera se convierte en un héroe nacional en México. Su historia aparece en periódicos, revistas y programas de televisión de todo el país. Recibe recompensas económicas de las familias de las víctimas, del gobierno mexicano y de organizaciones internacionales de derechos humanos. Con el dinero, Ramón compra una flota de 3 barcos pesqueros y da empleo a 12 pescadores de su comunidad, pero sigue pescando personalmente en el mismo lugar donde encontró el anillo. El mar me enseñó que todo tiene su tiempo, dice Ramón en 1970 entrevistas. El tiempo de esconder la verdad y el tiempo de revelarla. Mi trabajo es estar aquí cuando el mar decide hablar. Ramón se convierte en una especie de guardián no oficial de la costa de Cancún. Cuando encuentra objetos sospechosos en el mar, siempre los lleva inmediatamente a la policía. En los siguientes 10 años, ayuda a resolver otros 5 casos de personas desaparecidas. El gobierno mexicano nombra a Ramón Ciudadano Ejemplar del Año y le otorga una medalla especial. Ramón dona la medalla al nuevo Museo de Memoria que se construye en el lugar donde antes estaba el Hotel Paraíso Real. Detective Mendoza. Una carrera legendaria Carlos. Mendoza
se convierte en el detective más famoso en la historia de México. Su investigación del caso Daniel y Sofía es estudiada en academias de policía de todo el mundo, como ejemplo de investigación criminal persistente y exhaustiva. Mendoza recibe ofertas para trabajar en el FBI, la Interpol y las policías de varios países, pero decide quedarse en Cancún. Esta ciudad me dio el caso más importante de mi carrera, dice. Ahora quiero ayudar a limpiar Cancún de todos los criminales que todavía están sueltos. Mendoza crea la Unidad Especial de Crímenes contra Turistas, que se convierte en un modelo para otras ciudades turísticas en México. La unidad tiene un índice de resolución de casos del 95%. En 2005, Mendoza escribe un libro sobre el caso Daniel y Sofía, titulado El mar no olvida, cómo un anillo cambió la historia de México. El libro se convierte en un bestseller internacional y es traducido a 15 idiomas. Todo el dinero de las regalías del libro es donado a organizaciones que buscan personas desaparecidas y ayudan a víctimas del crimen. Mendoza nunca acepta dinero personal por contar la historia. Mendoza se retira oficialmente en 2008, pero continúa trabajando como consultor internacional en casos de personas desaparecidas. Ayuda a familias en más de 20 países a encontrar a sus seres queridos. Epílogo expandido, 20 años después, 2009. El legado transformador del caso 20 años después de la desaparición de Daniel y Sofía y 10 años después del descubrimiento de la verdad. México es un país diferente en muchos aspectos. La investigación del caso resultó en el arresto y procesamiento de 437 personas en total, incluyendo políticos de nivel federal, gobernadores, alcaldes, jueces de la Suprema Corte, empresarios multimillonarios y miembros de alto rango del crimen organizado. Se recuperaron y confiscaron bienes por valor de más de 8.000 millones de dólares, que fueron utilizados para crear programas sociales, mejorar sistemas de justicia y compensar a víctimas del crimen. El sistema de justicia de México fue reformado completamente. Se crearon nuevas leyes, nuevos procedimientos y nuevas instituciones especializadas en combatir la corrupción y el crimen organizado. Cancún, transformado el Hotel Paraíso Real, fue demolido en 2003 en una ceremonia pública transmitida en vivo por Televisión Nacional. En su lugar se construyó el Memorial Daniel y Sofía Martínez, un hermoso parque y museo dedicado a todas las víctimas de crímenes contra turistas. El memorial incluye un jardín de la memoria con los nombres de todas las víctimas conocidas, un museo que cuenta la historia del caso y un centro de investigación que continúa trabajando en casos de personas desaparecidas. Cancún se convirtió en la ciudad turística más segura de México, con sistemas de seguridad de clase mundial y transparencia total en todos los negocios relacionados con turismo. La economía de Cancún creció exponentially después de la limpieza. Los turistas internacionales, sabiendo que la ciudad había eliminado la corrupción, regresaron en números récord. Cancún se convirtió en un modelo para otras ciudades turísticas del mundo. Las familias hoy, 2009, Margaret Martínez, ahora de 75 años, dirige la Fundación Daniel Martínez para familias de personas desaparecidas. La fundación ha ayudado a más de 5.000 familias a encontrar a sus seres queridos o a obtener respuestas sobre su destino. Mi hijo murió, pero su muerte cambió un país entero, dice Margaret en una entrevista para el 20º aniversario de la desaparición. Miles de otras personas están vivas hoy porque Daniel y Sofía murieron. Eso me da la fuerza para continuar cada día. Margaret nunca se volvió a casar. Vive sola en una casa pequeña en Seattle, rodeada de fotos de Daniel y Sofía, cartas
de familias que ha ayudado y reconocimientos por su trabajo humanitario. María Silva, de 78 años, regresó a Brasil en 2005 y vive con su hija menor en Sao Paulo. Tiene 8 nietos que nunca conocieron a su tía Sofía, pero que crecieron escuchando historias sobre ella. Sofía está viva en cada uno de mis nietos, dice María. Cuando los veo reír y jugar, veo la sonrisa de mi niña. Ella nunca pudo tener hijos propios, pero su historia ayudó a salvar a miles de niños de otros padres. María mantiene correspondencia regular con Margaret. Se escriben cartas semanalmente y se visitan una vez al año, alternando entre Estados Unidos y Brasil. Ramón, el guardián eterno del mar, Ramón Herrera, ahora de 55 años, continúa pescando en el mismo lugar donde encontró el anillo. Su historia es enseñada en las escuelas de México como ejemplo de cómo un ciudadano común puede cambiar la historia. Ramón ha encontrado y reportado otros objetos significativos en el mar durante los últimos 10 años. Ropa de personas desaparecidas, evidencia de otros crímenes y hasta restos humanos que han ayudado a resolver casos antiguos. El mar me ha convertido en su mensajero, dice Ramón. Cuando el océano quiere que la verdad salga a la luz, me la entrega en mis redes. Es mi responsabilidad asegurarme de que esa verdad llegue a las familias que la necesitan. El barco de Ramón, La Esperanza, ha sido designado como Patrimonio Cultural de México. Cuando Ramón se retire, el barco será exhibido en el Museo Nacional como símbolo de la lucha ciudadana por la justicia. Detective Mendoza, leyenda viviente Carlos. Mendoza, ahora de 62 años, es considerado el detective más exitoso en la historia de México. Su metodología de investigación es enseñada en academias de policía de todo el mundo. En 2008, Mendoza fue nombrado consultor especial de las Naciones Unidas para casos de personas desaparecidas. Viaja por el mundo ayudando a países a resolver casos similares al de Daniel y Sofía. Cada persona desaparecida tiene una familia que merece respuestas, dice Mendoza. El caso Daniel y Sofía me enseñó que ningún caso es imposible de resolver si tienes la voluntad de llegar hasta el final. Mendoza ha ayudado a resolver más de 200 casos de personas desaparecidas en 23 países. Su libro sobre técnicas de investigación es considerado la Biblia de la investigación criminal moderna. Reflexión final sobre la justicia. La historia de Daniel y Sofía Martínez demostró que en un mundo donde el dinero y el poder a menudo prevalecen sobre la justicia, la verdad siempre encuentra una manera de emerger. 10 años en el fondo del mar no fueron suficientes para ocultar un crimen. El amor de una pareja joven, simbolizado por un simple anillo de oro, se convirtió en la fuerza que derribó una de las redes criminales más poderosas de América Latina. Como dijo Ramón Herrera, el pescador que cambió la historia. El mar puede guardar secretos por décadas, pero cuando llega el momento de la verdad, el océano siempre cumple su promesa. La verdad es como el agua. Siempre encuentra una manera de fluir hacia la superficie. Mensaje final para la humanidad. Esta historia real nos enseña que la justicia puede llegar tarde, pero siempre llega. No importa cuán poderosos sean los criminales, cuánto dinero tengan, cuántas personas controlen, la verdad tiene su propia fuerza, su propio tiempo, su propia manera de manifestarse. Daniel y Sofía Martínez no murieron en vano. Su amor eterno se convirtió en una fuerza de justicia que salvó miles de vidas y cambió un país entero. Su historia nos recuerda que cada vida tiene valor, que cada injusticia merece ser combatida y que el amor verdadero es más poderoso que todo el mal del mundo. En algún lugar del universo, Daniel y Sofía finalmente están en paz, sabiendo
que su sacrificio involuntario sirvió para hacer del mundo un lugar más justo, su anillo de bodas, que prometía amor para siempre, cumplió esa promesa de una manera que nunca pudieron imaginar. Mensaje principal universal. El amor verdadero trasciende la muerte y se convierte en una fuerza imparable de justicia. La verdad puede ser enterrada, amenazada, comprada o silenciada temporalmente, pero nunca puede ser destruida para siempre. Siempre encuentra una manera de emerger, a menudo de las formas más inesperadas, para restaurar el equilibrio moral del mundo.